Miguel Ángel Pese, el nuevo presidente del Banco Central, será el principal custodio de la estabilidad económica argentina. Será el señor dólar y el señor inflación. Es una cara desconocida para el gran público, pero es el funcionario que más años estuvo en el directorio del Banco Central, de 2004 a 2014, institución de la que ya fue su vicepresidente y presidente interino en 2010. No es habitual que los presidentes del Banco Central concedan un extenso reportaje, solo en situaciones especiales, y esta es una de ellas, una oportunidad para entender la economía que viene. Bueno, Miguel, muchas gracias. Va a ser un reportaje muy interesante en un momento muy particular. Bueno, muchas gracias. Y vamos a empezar por el tema de reservas. ¿Cuántas reservas netas realmente heredaste? Bueno, esa información la tiene muy poca gente. Hay estimaciones del sector privado, no las revelamos, pero lo que puedo decir es que son reservas suficientes para afrontar los próximos meses, y bajo este marco regulatorio del mercado cambiario son suficientes. ¿Sí? ¿Existe posibilidad de convertir en reservas líquidas, reservas que no lo sean, como en su momento hicieron otros países, vender oro, por ejemplo? ¿No sería necesario? Sí, lo que habitualmente se puede hacer con el oro es hacer swap o alguna otra operación financiera. No creo que sea conveniente venderlo, pero se pueden hacer ese tipo de operaciones, sí. Dado que la economía está generando un superávit comercial, ¿la idea de que el Banco Central siga aumentando sus reservas está dentro de lo que sería previsible en un futuro? Sí, por supuesto. Sí, la idea, bueno, es uno de los objetivos de Alberto Fernández, ¿no? Él ha planteado el superávit fiscal, el superávit externo y la acumulación de reserva como instrumentos de consolidación macroeconómica. Así que ese sería una muy buena señal de consolidación. ¿Y cuál sería un nivel de reservas adecuado o ideal para un país como la Argentina? Bueno, eso depende de la regulación que estés implementando. Y depende del nivel de exportaciones que tengas. Hoy estamos con importaciones bajas, muy bajas, debajo de los 60.000 millones de dólares. La Argentina llegó a exportar más de 80.000 millones de dólares cuando la soja estaba arriba de 400 dólares y cuando Brasil crecía a tasas aceptables. Hoy esas dos circunstancias no se dan, estamos con la soja abajo de 350, con Brasil con un estancamiento muy prolongado, entonces nuestras exportaciones están muy bajas. Necesitamos incrementar nuestras exportaciones para poder tener un saldo de balanza comercial que nos permita atender el déficit en servicios, que siempre hemos sido deficitarios en el rubro servicio de la balanza de pago, los servicios de deuda y eventualmente también la formación de activos externos, ¿no? Mencionaste también importaciones. Las importaciones también están bajas por la... Sí, las importaciones cayeron muchísimo este año, alrededor de 10.000 millones de dólares con respecto al año pasado. Vamos a terminar alrededor de 42.000 millones de dólares de importaciones, un nivel muy bajo debido a la recesión que estamos sufriendo. O sea que si hubiera un mejoramiento de la economía, para aumentar la balanza positiva habría que aumentar aún más las exportaciones, porque aumentarían las importaciones también. Sin ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas. ¿En cuánto tiempo estimás que se alcanzarían esas reservas ideales? ¿Cuánto sería el plazo que llevaría? Mirá, yo creo que hay mucha esperanza con respecto a lo que va a ocurrir con la exportación de hidrocarburos. Tanto petróleo más en el corto plazo, gas más en el largo plazo, focalizado en Vaca Muerta, pero no solo en Vaca Muerta. Si lo que las empresas están pensando pudiera suceder, estaríamos hablando de duplicar las exportaciones de hidrocarburos y estaríamos hablando de una cifra ya interesante de exportación. Y luego esto con petróleo, y luego vendría el gas, que requiere un proceso más sofisticado de inversión para poder exportarlo, o para sustituir naftas y gasoil a través de la transformación de nuestro parque automotor al gas. Pero eso va a llevar más tiempo. ¿Y en cuánto tiempo estimás que podría llegarse a esas reservas óptimas? ¿Es un plazo de que se mide en varios años dentro de una gestión? No, yo ahí suelo ser pesimista. Yo soy habitualmente optimista, pero en este caso quiero ser pesimista y creo que va a haber que esperar esta gestión
Vamos a ver cómo reacciona la exportación de hidrocarburos de vaca muerta y también vamos a ver qué pasa con los commodities, especialmente de alimentos. Su precio. Con el precio. Vamos a ver con este principio de acuerdo entre Trump y Hu, si esto, bueno, ya reaccionaron un poco la suba de soja, maíz y trigo, si vuelve a precios normales, ¿no? Ahí hay también un camino a largo plazo, ¿no? Cada 10 años la población mundial agrega 700 millones de habitantes, las estimaciones de Naciones Unidas que se van a estabilizar en 9.600 millones de habitantes, estamos en 7.200 millones, eso significa mucha más gente comiendo y uno de los pocos países que esté en condiciones de aumentar exponencialmente su producción agropecuaria es la Argentina, como lo viene haciendo desde hace años, ¿no? ¿Qué imaginas que van a ser los adelantos transitorios para el próximo año? Yo creo que van a ser los necesarios para el desempeño del Estado. El desempeño del Estado se va a concentrar también en mejorar los niveles de ingreso de la base de la pirámide. En esto tiene que ver los aumentos en jubilaciones, la asignación universal por hijo, este proyecto de una tarjeta alimentaria para los sectores más desprotegidos, así que esperamos que sean los menos posibles, pero los necesarios para poder atender las necesidades del Estado y estos requerimientos sociales urgentes. ¿Y los dividendos del Banco Central, dado que ya se surgen de la diferencia de tasa de cambio entre principio y fin de año, los tenés previstos ya? Sí, ahí tenemos una discusión de contabilización, vamos a ver cómo la resolvemos, y algunas decisiones que tomó la gestión anterior con respecto a las utilidades que quedaban remanentes, ¿no? ¿Y saldada esa discusión, qué imaginas que va a terminar siendo? Ahí la cuestión, no tenemos todavía una cifra exacta, el gobierno no, hasta que no se termine la negociación de deuda, es difícil poder determinar el resultado financiero. Cuando tengamos esa cifra, por eso no se continuó con el presupuesto que había presentado el gobierno anterior y se va a prorrogar. Yo creo que ni bien se termine la reestructuración de deuda y se termine de definir estos planes sociales, ahí vamos a poder ver cuáles son las necesidades con las cuales tiene que asistir el Banco Central al Tesoro, que esperamos que sean las menos posibles, y que estén ajustadas al aumento de la demanda de dinero que vamos a tener el año próximo. Bien, en un tema conceptual, el ministro Guzmán dijo que la política monetaria debe adecuarse al programa económico general. ¿Significa esto que la independencia del Banco Central va a ser menor de lo que era? ¿Cuál es tu posición respecto a la independencia del Banco Central? No, bueno, el Banco Central debe gozar de independencia. Ahora el Banco Central interactúa con la política económica. Esto ocurre en todas partes del mundo, ¿no? Hay ejemplos emblemáticos de destituciones de presidentes del Banco Central que han enfrentado decisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, hasta en Alemania. Entonces, ahí hay que coordinar. Nosotros tenemos una responsabilidad por ley de mantener la estabilidad de precios, el crecimiento del empleo, el desarrollo con equidad y la estabilidad financiera. Nosotros debemos preservar esos objetivos dentro de la política económica y trabajar junto con el Ministerio de Economía. Yo creo que ahí depende de cada momento. Si no tuviéramos los niveles de pobreza, los niveles de desempleo que tenemos en este momento, habría margen para poder tomar decisiones, pero hoy el foco tiene que estar en solucionar ese problema inmediatamente, porque la Argentina no soporta estos niveles de pobreza. Creo que la esperanza en el nuevo gobierno, en las elecciones primero y luego en el nuevo gobierno, son las que han mantenido en calma la situación social y ahora hay que darle respuesta inmediata. Miguel, ¿te imaginas que para el futuro sería útil que hubiese una ley que reforzara la independencia del Banco Central? No, yo creo que la ley que hay es suficiente. Yo creo que la reforma del 2012 fue buena y no requiere cambios. ¿Vas a autorizar transferencias de fondos vía adelantos transitorios del Tesoro?
En la medida que lo requiera el gobierno nacional, sí, estamos trabajando con el gobierno nacional. No creemos que las necesidades de expansión monetaria del año que viene estén por encima del aumento de la demanda de dinero que vamos a tener en el 2020. ¿Cuáles son las principales diferencias con la gestión que se fue del Banco Central? Bueno, me parece que ellos han puesto el foco en combatir la inflación a través de instrumentos monetarios, de mantener la base monetaria inalterada y una tasa de interés superlativa, extraordinariamente alta en términos reales. Esto ha fracasado. Vamos a terminar este año con una de las inflaciones más altas de las últimas décadas. El gobierno anterior cometió dos errores. Uno, creer que era fácil bajar la inflación, es un proceso, es un fenómeno complejo, y el otro, creer que sobraban dólares. Cuando se generan procesos inflacionarios sostenidos, aparece la inercia inflacionaria y se requiere muchísimo tiempo y muchísima recesión para poder bajar la inflación inercial con tasa de interés o otros instrumentos monetarios. Yo creo que ahí está el primer punto clave de diferencias. Todas las demás diferencias creo que la limó la gestión anterior, porque la regulación de la cuenta capital de balance cambiario la impusieron ellos, y este año ya habían autorizado 190.000 millones de pesos de adelantos transitorios al Tesoro. Así que me parece que sobre el final de la gestión, algunos debates o algunos puntos de vista distintos que teníamos con ellos, lo limaron empujados por la necesidad. Mencionaste la tasa de interés. ¿Crees que las tasas de interés tienen que ser positivas? Sí, claro. ¿Por arriba de la inflación en qué porcentaje? Bueno, yo creo que eso depende del momento, ¿no? Y me parece que a veces se requieren tasas de interés que no son acordes a los niveles de inversión que requiere el país, y ahí hay que actuar regulatoriamente, como nos permite la Carta Orgánica y como se hizo en su momento creando la línea de inversión productiva. No estamos en la circunstancia que estábamos cuando lanzamos esa línea, donde había una necesidad de bienes de capital y de construcciones en la economía. Hoy el problema es el capital de trabajo. Entonces, bueno, vamos a ver si la tasa de interés a la que llegamos luego que el acuerdo social desinfle la inercia inflacionaria es acorde para que especialmente las pequeñas y medianas empresas puedan retomar capital de trabajo. Miguel, ¿puede ser que en determinadas circunstancias como esta, por un periodo de tiempo, sea necesario que haya tasas de interés negativas para impulsar la economía? No, yo no creo que ese sea un instrumento, positivo. Yo creo que especialmente los ahorristas tienen que ver que sus ahorros no se deterioran con el paso del tiempo y tienen que recibir tasas de interés que al menos le compensen la inflación. ¿Y que sea un instrumento de ahorro para los argentinos? Sí, por supuesto. El esquema de emisión de pesos por déficit más compra de divisas con cepo funciona, necesita tasas positivas, altas, bajas, ¿alguna relación con la tasa de interés necesaria para que sea coherente? No, bueno, necesita tasas de interés más bajas que sin restricción de acceso al mercado cambiario, obviamente. Estas tasas tan altas primero buscaron un carry trade, que vinieran capitales de afuera al sistema financiero para aprovechar estas tasas de corto plazo, que fue lo que ocurrió en los primeros años del gobierno, y después esta tasa descomunal, yo creo que con el objetivo de enfriar la economía y mantener algo de los ahorros o del capital financiero en el mercado local. Yo creo que puesta la restricción al acceso al mercado de cambio, no necesitas tasas superlativas. ¿Y cómo crees que van a bajar las tasas y cómo vamos a hacer para que bajen? Bueno, ahí tenemos la tasa de referencia del Banco Central. La semana que viene ya tendremos el nuevo directorio del banco, y hoy el Banco Central no tiene quórum para sesionar. La semana que viene ya tendremos quórum y ahí empezaremos a tomar decisiones. Miguel, en Brasil han bajado la tasa de interés ahora medio punto más, 5 puntos algo, 10 veces menos que en la Argentina.
¿Modifica algo que Brasil baje tanto su tasa de interés para las políticas de tasa de interés en la Argentina? ¿Hay alguna relación? No, porque no es, el mercado financiero brasileño no es un mercado con el cual nosotros estemos conectados, y la verdad que lo más importante para nosotros de Brasil es que crezca. E incluso es más importante el crecimiento de Brasil que el tipo de cambio bilateral. Cuando Brasil crece, crecen nuestras exportaciones. Sin importar si el cambio está favorable o no. No, y ha habido paradojas que han sido descritas, donde el país que más exporta es el que tiene la tasa de cambio más desfavorable. Y esto se debe a que el país que tiene la tasa de cambio más favorable, porque es contra todas las monedas, no contra el cambio bilateral, crece más rápido. Esto fue lo que nos ocurrió en los primeros años de Lula. Entonces, para nosotros lo importante es que Brasil crezca y hay que hacer todo lo posible para que Brasil crezca. ¿Y en tus propias proyecciones imaginas que eso va a suceder? Y no, lo que pasa es que venimos fallando con las proyecciones de Brasil desde hace muchos años, ¿no? Porque nosotros, esperando que ya sí, que ya empiece a crecer y no crece. Bueno, especialmente después de, ya cuando termina el mandato de Lula, entró en un proceso prácticamente de estancamiento, ¿no? Nosotros necesitamos a Brasil creciendo a más del 3% anual para que traccione nuestras exportaciones. Así que no me animo a hacer pronósticos sobre Brasil. Creo que hoy están en mejores condiciones, porque han mejorado su tasa de cambio, así que, bueno, esto de la tasa de interés, eso mejora las condiciones para el crecimiento de Brasil. Miguel, dado que el stock del LELIQ es en dólares menor que el que había a fin de 2015 cuando asumió el gobierno anterior, ¿es un problema el stock del LELIQ por su cantidad o es un problema por la tasa que paga? No, el stock de LELIQ lo que refleja es que el sistema financiero no puede prestar en toda su capacidad, porque la macroeconomía no resiste que el sistema financiero preste todos los recursos con los que cuenta, porque eso podría traer presiones inflacionarias. Las LELIQ o los pases contra el Banco Central en verdad son el saldo de lo que los bancos no pueden prestar. Eso era en nuestro caso. Ahora los bancos han dejado de prestar para aprovechar estas tasas del 80%, 60%, ciento y tantos por ciento efectivo anuales, lo que retrajo el préstamo al sector privado, ¿no? Esos son las LELIQ. Cuando estaban las LEBAC originariamente, también en nuestra anterior gestión también reflejaban esto exclusivamente. Yo creo que fue un error liberar el ahorro con LEBAC, especialmente a los inversores extranjeros, porque eso alimentó el carry trade, permitió un aumento de la acumulación de reservas, pero aprovechando tasas que al nivel internacional eran absolutamente imposibles. 30% anual en dólares no los pagaba nadie, y eso generó movimientos especulativos que no se debieron haber permitido. Nosotros no permitíamos que las LEBAC estuvieran registrados en los sistemas internacionales de registro de bonos, y con eso preveníamos de algún modo que se diera fácilmente este carry trade, que es muy bueno cuando ingresa, pero cuando deciden retirarse del mercado son disruptivos, ¿no? Y Miguel, la cantidad, el stock del LELIQ, entonces, ¿es un problema? ¿Hay que desarmarlo? ¿No? En la medida que empieza a expandirse el crédito, el stock del LELIQ va a ir, y de pases contra el Banco Central, va a ir bajando, y esperemos que esto vaya sucediendo el año que viene. ¿Y hay que reperfilarlo como las letras de tesorería? No, porque la contracara de las LELIQ son los depósitos, y con control cambiario no vemos retiros de depósitos en pesos importantes, ¿no? Una antecesora tuya, Marcó del Pom, planteaba de que la inflación no era un fenómeno monetario y que la emisión no producía necesariamente inflación. ¿Cuál es tu posición respecto a la relación que hay entre la emisión y la inflación que se produce? Sí, bueno, la inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario, y no toda expansión monetaria genera inflación. Depende
de las condiciones en las cuales se encuentra el mercado. Esto es así, pero hay que ser prudente, ¿no? En determinadas circunstancias la emisión monetaria puede ser inflacionaria y es un instrumento del cual no hay que abusar y del cual hay que manejarlo con muchísimo cuidado y en situaciones excepcionales. El Estado tiene que financiarse con sus impuestos, o sea, su propia soberanía como Estado, y si no, tiene que recurrir al mercado, al endeudamiento, como hacen todos los países del mundo. Si logramos una negociación de deuda que demuestre la sustentabilidad de la deuda argentina, y esto no sea de corto plazo, solo por un lustro, sino por mucho más tiempo, yo creo que el Estado va a tener acceso permanente a los mercados financieros y no va a necesitar de la monetización de su déficit. O sea, compartí con el ministro Guzmán que la emisión para financiar el déficit desestabiliza la economía. No necesariamente, depende de las condiciones en las que se encuentre. La base monetaria que hoy tiene la Argentina es muy baja, todos los agregados monetarios en términos de producto son muy bajos, los préstamos al sector privado en términos de producto están en los más bajos de la historia y si queremos más crédito en pesos y demás, necesitamos que la base monetaria se amplíe. Ojalá fuera por sector externo, ojalá fuera por otros factores que no sea el gobierno. Yo creo que, insisto, me parece que la demanda monetaria que vamos a tener en el 2020 permite determinada expansión sin un efecto inflacionario, sin un efecto de aceleración inflacionaria. Déjame que te lea este triple planteo. ¿Cómo va el Banco Central a reaccionar frente a una triple demanda? Por un lado, emitir pesos para comprar dólares, para acumular reservas y para pagar deuda. Emitir para financiar el gobierno y emitir para cancelar las LELIQ o regenerar el crédito. Los tres elementos juntos. El último punto, no necesitamos emitir para cancelar la LELIQ y regenerar crédito. No, lo que ocurre es que si bajan las LELIQ va a haber expansión secundaria del dinero por el aumento del crédito, que hoy está constreñido por la esterilización de las LELIQ y los pases. Insisto, acá hay un problema de demanda de dinero. No es que la inflación va a bajar verticalmente el año que viene. Yo ahí sí soy optimista y espero que las cifras del año que viene sean mucho más bajas que las de este año. Pero en una situación donde haya una inflación mucho más moderada que este año, va a aumentar la cantidad de dinero, especialmente si aumenta el consumo de los sectores de más bajos ingresos, y eso va a demandar cierta monetización que puede ser cubierta con lo que se financia el sector público y la expansión por sector externo. Pero insisto, cuando se utiliza para financiar el Estado la emisión monetaria hay que ser muy cuidadoso, tiene que ser en situaciones excepcionales y tener mucho cuidado de que esa expansión no desborde la demanda de dinero y funcione como viralización inflacionaria. Miguel, ¿el presidente es tan consciente como vos de la gravedad que puede tener una emisión descontrolada? Sí, yo creo que sí, obviamente. Bueno, ya descontrolada es fuerte, ¿no? Sí, por supuesto. Él está hablando, él nos plantea a nosotros como objetivo de política macroeconómica llegar al superávit fiscal, al superávit externo, a la acumulación de reservas. Yo creo que ese es el objetivo del presidente y todo esto hace a la soberanía fiscal del Estado, ¿no? Un Estado que tiene déficit o sobreendeudamiento es un Estado que pierde soberanía. Yo creo que muchas de las crisis que están viviéndose en muchos países sobreendeudados, como en Francia, es porque el Estado ha perdido la capacidad de tomar decisiones porque está limitado por el nivel de endeudamiento que tiene. Muy pocos países del mundo pueden pagar su deuda. Creo que son contados con los dedos de una mano. Alemania, Suiza, son muy pocos. Japón no puede pagar su deuda, Francia no puede pagar su deuda, Italia no puede pagar su deuda. Requieren un rollover permanente de su endeudamiento y eso le resta soberanía
soberanía al Estado, porque no solo opina la política, no solo opina el poder electoral, sino que opina también aquellos que te tienen que prestar para poder sostener el Estado. O sea, parece que es un arte, tiene que haber un equilibrio entre aquellos que consideran que la emisión no es inflacionaria y el otro extremo, emisión cero. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Sí. ¿No es una ciencia, es un arte en ese punto? Bueno, no, la economía es una ciencia. Lo que pasa es que está permeada por el poder, ¿no? Quizás es la más permeada por el poder de todas las ciencias. Yo creo que hemos venido demostrando que teníamos razón, ¿no? En el diagnóstico y en los instrumentos. Bajar la inflación no era fácil, no sobraban dólares en la Argentina, era necesario tener un sistema de control cambiario si exportaba 60.000 millones de dólares y no 82.000 millones de dólares como hemos llegado a exportar. Y yo creo que también se va a entender ahora que en determinadas circunstancias, con mucho cuidado, con mucha prudencia, el Banco Central puede asistir al gobierno sin acelerar el proceso inflacionario. E insisto, el propio gobierno que terminó, las autoridades anteriores del Banco Central, de alguna manera así lo demostraron, autorizando una expansión de casi 200.000 millones de pesos para financiar al Estado. ¿No sería entonces un arte? ¿Es política? ¿Hay una parte política? ¿En qué momento la emisión puede producir inflación? ¿En qué momento no? Yo creo que tiene de ciencia y tiene de idiosincrasia, ¿no? No es lo mismo Alemania que Argentina. Obviamente. Especialmente Argentina, ¿no? Que es un país extremadamente idiosincrático. Pues es una ciencia social, para sintetizarlo. Yo creo que es una ciencia social. Digamos, la Argentina tiene particularidades extraordinarias. El uso de efectivo que hace la Argentina es absolutamente inusual. La vocación por el dólar que tienen los argentinos es absolutamente inusual. Que haya 80.000 millones de dólares en billetes en el territorio argentino, en términos de producto y per cápita, nos pone en el nivel más alto del mundo, ¿no? Bueno, hemos llegado a eso por cadenas de errores que en algún momento tendremos que corregir. Hoy los argentinos son propietarios de empresas en el exterior en un valor mayor que los extranjeros propietarios de empresas en la Argentina, ¿no? Y tenemos el nivel de capitalización bursátil, uno de los niveles de capitalización bursátil más bajos del mundo, ¿no? Y de préstamos al sector privado también. Entonces hay que tener presente esas particularidades cuando se toman decisiones, pero la ciencia presta atención a estos asuntos. Esta idea que hubo en algún momento de que la devaluación a la que llevó el gobierno anterior al principio de su gestión, en el año 2016, no iba a tener efectos inflacionarios, había pruebas econométricas que demostraban que eso no era así y que la devaluación iba a impulsar el proceso inflacionario. Lo que pasa es que, insisto, la economía está permeada por el poder, quizás es la ciencia más permeada por el poder, y a veces no se quieren ver las evidencias científicas que uno tiene delante de los ojos. O sea, aquella vieja frase que existían 4 tipos de economía o 4 tipos de países económicos y los 2 raros eran Japón y Argentina. Sí, los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Yo creo que es así. Yo creo que es así. Y vos decías que está atravesada por el poder y el fenómeno que tiene... La ciencia económica. La ciencia económica. Sí. Y el fenómeno que en la Argentina llevamos de tanto tiempo de decadencia tiene que ver con que hay un fenómeno del poder, entonces, más que un fenómeno de la economía. ¿Argentina tiene un problema con el poder? Sí, la Argentina tiene unas cuantas potencialidades y unos cuantos problemas. Yo creo que el principal problema es la desigualdad en la distribución del ingreso, ¿no? Que yo creo que hay que solucionarla, ¿no? No puede ser que en la Argentina haya familias que el ingreso no alcance a una canasta básica de alimentos, ¿no? Puede ser que el tema del poder en la Argentina, porque hay otros países donde la desigualdad es todavía mayor, sí, y sin embargo no existe esta inestabilidad, sí, y no los estoy poniendo como modelo para nada, sino que hay una tensión en la puja de poder que en la Argentina no está resuelta. Mira, los movimientos populares de la Argentina
han hecho escuela en el mundo, ¿no? La Argentina tuvo la primera empresa petrolera estatal. Si vos mirás cómo se pensó YPF y mirás, bueno, ahora ha vendido el 10% de la empresa saudí de petróleo. Es ese modelo, ¿no? Y ese modelo lo encontrás en Venezuela, lo encontrás en Ecuador, lo encontrás en Bolivia. Fue la creación de un movimiento popular argentino que después fue replicado en todas partes. Yo creo que también los movimientos populares de la Argentina han encontrado el camino para que cuando los precios de los commodities alcanzan niveles altos, ese ingreso se distribuya y no se concentre, como ocurría históricamente. Yo creo que lo que ocurrió en el primer gobierno peronista con los precios de los commodities tan altos y permitir esa redistribución, después fue tomado por otros países. Yo creo que Chile, con la creación de la Corporación del Cobre, va en ese camino y demás. Ahora, me parece que lo que todavía no hemos encontrado el camino, y espero que la Argentina pueda también enseñar este camino en el mundo, es qué ocurre cuando los precios de los commodities bajan. Porque todos somos felices en la Argentina con la soja a 400 o 500 dólares, no tenemos conflictos, el gobierno gana las elecciones, nos vamos de viaje al exterior, atesoramos en dólares que nos encanta. Ahora cuando las exportaciones bajan a 60.000 millones, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es la política económica que un movimiento popular tiene que llevar adelante cuando acontece esto? Y yo creo que nosotros tenemos que encontrar ese camino. Como encontramos el camino para redistribuir cuando los precios de los commodities están altos, tenemos que encontrar la respuesta a cómo actuar en estas circunstancias. Y lo que está ocurriendo en Latinoamérica tiene que ver con el precio de los commodities, ¿no? Una cosa era Venezuela con el petróleo a 120 dólares, a 100 dólares, a 80 dólares, y otra vez la Venezuela con el petróleo a 60 dólares, ¿no? Una cosa era Chile con China creando megaciudades, 3, 4, 10 megaciudades por año, y ahora que China ya ha terminado ese proceso y ha entrado en un proceso más lento, la demanda de cobre indudablemente va a disminuir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Y yo creo que uno de los problemas de las crisis argentinas es esta. Aumentamos los salarios, se aumentan los beneficios sociales en los momentos donde hay auge en el mercado de commodities, pero después no sabemos cómo reaccionar cuando esto deja de suceder. Y las respuestas lo que ha ocurrido son respuestas inflacionarias, especialmente en nuestro país, porque ahí el reclamo de un nivel de ingresos mínimos para los argentinos requiere de un nivel de exportaciones que a veces no se convalida con la realidad. Ahora, una ama de casa diría, bueno, pero es muy simple, no se puede gastar por el momento de mayor bonanza, si no se debería hacer un ahorro. O sea, ¿podrías decir que la Argentina tiene problemas de ahorro, incapacidad de ahorro, porque en los momentos de bonanza gasta todo? No, la Argentina no tiene la Argentina tiene un problema de distribución del ingreso, no tiene un problema de ahorro. Los argentinos tienen en el exterior 300.000 millones de dólares en activos. Tuvimos el blanqueo de capitales en términos per cápita más alto del mundo, más de 100.000 millones de dólares fue el blanqueo. No, la Argentina no tiene un problema de ahorro, tiene un problema de carencia de un mercado de capitales donde los que ahorran puedan invertir en producción o en otro tipo. Yo recuerdo, por ejemplo, el presupuesto de Rusia se hacía con un petróleo no a 120 dólares. Aunque estaba a 120 dólares, el presupuesto se hacía con 40 y el resto se guardaba como reserva para usar contracíclicamente en los momentos malos. No sé si llamarlo esto ahorro estatal. Sí. No, bueno, es que yo creo que ese puede ser un mecanismo. Los noruegos también. Los noruegos descubrieron petróleo, subió el precio del petróleo y no lo gastaron, digamos, tienen un fondo, uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, con el cual piensan atender problemas futuros. Yo creo que algo de eso puede pensarse en la Argentina, pero no deja de ser un problema la desigualdad, porque no podemos bajar la pobreza, no puede ser que el piso de la pobreza en la Argentina sea 6%.
aun cuando crecemos aceleradamente y demás, tenemos niveles de pobreza muy altos y esto te cuestiona todo el esquema económico. Digamos, piso de pobreza de más de 30%. Sí, sí, claro. Sí, sí, porque estaba pensando en indigencia. Sí, claro. Okay. Miguel, perdóname, ¿cómo se podría proyectar entonces la expansión del M1 y M2 para el próximo año? Dada este prólogo que vos explicás de que en estas circunstancias se puede generar una emisión sin generar inflación. Lo que pasa es que vamos a tener una expansión del producto nominal el año que viene, que va a requerir determinada monetización, y ahí es donde entra el juego lo que vos mencionabas, ¿no? La monetización, la expansión por sector externo, por sector público y demás. Nosotros creemos que el producto va a crecer muy poco el año que viene, pero va a haber crecimiento del producto nominal, porque no es que nos van a dejar una inflación de más del 50%, casi el 60%. Es muy difícil bajar esos niveles de inflación a un dígito. ¿A esas previsiones de 30% es cuando vos decías que sos optimista, crees que va a ser menos que eso? No es bueno que yo haga esas proyecciones porque si después fallan se cuestiona la credibilidad de la institución que presido, ¿no? Estoy seguro que va a ser menor que la de este año y creemos que vamos a tener un nivel de producto nominal que va a absorber la cantidad de dinero que se va a expandir, y si no, recurriremos a algún instrumento de esterilización como venimos haciendo desde el año 2004, ¿no? LEVAC, LELIC o el mecanismo que sea necesario. ¿Cuánto tiempo crees vos que se llevará para bajar la inflación a un dígito? Yo creo que a partir del año 2021, del final del año 2021, podemos estar pensando en eso, sí. O sea, bien rápido, porque bajar a un dígito en 2 años, final de 2021. Yo creo que eso, lo que pasa es que ahí juegan factores que yo te estaba mencionando, ¿no? Proyectar qué va a pasar con las exportaciones, cuando todavía no sabemos qué va a pasar con el precio de los commodities y demás, te juega en contra dentro de esto. Entonces no es fácil ese tipo de proyecciones. Me estás preguntando, más que una proyección, estoy aventurando una voluntad de que la inflación la podamos bajar rápidamente, al menos dentro de 18 meses. Entiendo. Y el tema de las tarifas, ¿tendrían que aumentarse como la inflación, por debajo, por arriba? No, yo creo que la fijación de las tarifas hay que verla con el balance de las empresas en la mano. No tienen ni que ver con el dólar ni que ver con la inflación. Las tarifas debieran alcanzar para cubrir obviamente los gastos operativos y los gastos de inversión necesarios para el sostenimiento de esos servicios, ¿no? No necesariamente tienen que seguir la inflación, no necesariamente tienen que y mucho menos el tipo de cambio, porque la proporción de importados que tienen muchos de los servicios públicos es baja. A ver si interpreto, o sea que los servicios públicos, las empresas de servicios públicos tendrían que tener una rentabilidad fija sobre sus costos. Yo creo que, primero que son mercados regulados, pues son mercados monopólicos y concesiones del Estado. Y entonces ahí sí que hay una fija, no hay mercado, ahí tiene que intervenir sin ningún lugar a dudas el Estado. Yo creo que sí, que tiene que en situaciones de normalidad las tarifas tienen que cubrir obviamente los gastos operativos y los gastos de inversión. Y una tasa de rentabilidad acotada. Pero sí, obviamente, no están jugando en el mercado, les estás dando una ventaja extraordinaria de un mercado cautivo, así que indudablemente tenés que y mercados de proporciones muy grandes, ¿no? No son mercados pequeños, los niveles de facturación que tienen esas empresas son muy altos, ¿no? Los niveles de liquidez con los que se manejan son muy altos. Entonces sí, eso surge de una negociación sin duda. ¿Cómo se hace para bajar la inflación si vos tenés indexado una cantidad de factores de la economía, aparte del gasto
una parte importante del gasto público, que es gasto social, paritarias. ¿Cómo lográs desindexar la economía y llegar a inflaciones? Bueno, yo creo que el camino es el acuerdo social que ha planteado el gobierno. Se tiene que sentar el Estado con los empresarios, con los trabajadores, y ahí dar el primer paso, y el segundo, bueno, y también esto que hablábamos antes, revisar el tema de tarifas, abandonar la idea de que las tarifas tienen que estar atadas a alguna referencia externa al propio balance de las empresas. Ahí es donde vamos a lograr el proceso de desindexación. Y yo creo que esto es urgente y insisto, estamos en una situación social crítica y hay una cuestión solidaria de primero prestarle atención a esos sectores que han caído en situaciones de pobreza injusta, ¿no? ¿Y qué puede hacer el Banco Central en este sentido, independientemente de este acuerdo social que viene del Poder Ejecutivo? Ya se probó con que las tasas, y no funcionó. ¿Qué tendría que hacer el Banco Central para contribuir a esa baja de la inflación? Yo creo que estos niveles de cumplido el acuerdo y que esto permita un proceso de desindexación, yo creo que el Banco Central va a poder bajar las tasas de interés a niveles normales, y yo creo que también la política de crédito. Son demasiados los recursos que tiene esterilizados por una u otra vía el Banco Central, que no están contribuyendo a la producción, y ahí también puede el Banco Central trabajar a favor del acuerdo social y económico. Alemania tenía una orientación de Banco Central muy preocupada por la inflación, y Estados Unidos muy preocupada por la recesión. Por lo que te escucho a vos tenés una mirada más preocupada por la producción. No, yo creo que, mira, yo tengo la visión americana del rol del Banco Central. Tenés que preocuparte por la inflación y tenés que preocuparte también, ellos dicen, por el empleo, hablemos de la producción, ¿no? Pero los europeos terminaron dándole la razón a los norteamericanos. Hoy la Reserva Federal en activos tiene el 20% del producto americano y el 20% de la deuda americana. Y el Banco Central Europeo tiene casi el 19% del producto europeo en activos. O sea, la intervención ha sido tremenda. Si no hubieran intervenido, hoy los precios de los activos se hubieran depreciado muchísimo y tendrían tasas de interés altas, ¿no? Y Estados Unidos, aún con los niveles de desocupación más bajos de su historia, sostiene estos niveles de tasa de interés baja. Entonces, me parece que después de la crisis del 2008 y 2009, de los procesos recesivos que se vivieron en todo el mundo, todos los países entendieron que tenían que actuar, ¿no? Y que Europa tenía que seguir a Estados Unidos en cuanto a su política más preocupada por la producción que por la inflación. Parece que tener la vista puesta en las dos cosas. Los economistas estamos permeados por el poder y también nos gusta cambiarle el nombre a las cosas, ¿no? Porque ellos no hablan de emisión monetaria, hablan de quantitative easing. Entonces, no es que están emitiendo, es una estrategia de quantitative easing. Entonces, ¿qué hace? El Estado compra activos financieros en el mercado. Lo hace el Banco de Japón, lo hace el Banco Europeo, lo hizo la Reserva Federal en los volúmenes que te estoy mencionando, ¿no? Entonces, me parece que ahí también el debate se está saldando dentro de las dos corrientes. Sí, por la corriente americana. El Estado, los bancos centrales no pueden mirar para el costado cuando se dan procesos recesivos profundos o prolongados. ¿Qué sería, por ejemplo, la situación que está viviendo en este momento la Argentina? Sin ningún lugar a duda. Miguel, déjame que te lea. En los últimos 70 años Argentina tuvo solo 12 sobre 70 con inflación de un dígito, 8 de los cuales fueron de convertibilidad. Y entonces la pregunta es, si dadas esas particularidades que vos decís que tiene la Argentina y que todos percibimos, ¿no es necesario para bajar la inflación un plan heterodoxo de shock no gradual y que sea más parecido a esos planes antiinflacionarios que hubo en los años 80 y 90? Sí, ahí el problema que tenés con esos shocks es la salida del shock, ¿no?
Con la convertibilidad tuvimos, la convertibilidad tuvo la suerte de coincidir con el plan Brady, que postergó pagos de deuda al final de la década del 90, entonces el endeudamiento externo funcionó como una rueda de auxilio a los problemas macroeconómicos de la Argentina. A medida que nos íbamos aproximando al final de la década del 90 y venían los vencimientos de deuda del plan Brady, las tasas de interés de nuestra deuda crecían aceleradamente y después el mercado no estuvo dispuesto a prestarnos todos los vencimientos que teníamos sobre el fin de la década del 90. Entonces yo creo que si bien la historia te muestra que los procesos de alta inflación se ha salido con política de shock, yo creo que esas políticas de shock también han tenido problemas graves, ¿no? Bueno, el plan Austral también tuvo mucho éxito al comienzo y después al no poder solucionar el problema estructural como era el del déficit fiscal, que se había bajado en la dictadura, nos dejó como con 18 puntos del producto de déficit fiscal, si yo mal no recuerdo, y se había bajado a 4 puntos, pero en un contexto de muy baja inflación, esos niveles de déficit no eran sustentables. Así que yo creo que lo que va a suplir al shock, yo creo que va a ser el acuerdo económico y social. O sea que eso sería equivalente, ese acuerdo social sería equivalente a lo que podría haber sido el plan real, por ejemplo, en Brasil Sí, yo creo que sí. Es sentarnos y decir, bueno, la inflación no la podemos doblegar con mecanismos monetarios, tenemos que correr el problema indexatorio y eso tenemos que hacerlo en un acuerdo económico y social, porque si esperamos que las políticas monetarias tengan éxito, vamos a pasar, ya llevamos 2 años de recesión, veníamos alternando uno de escaso crecimiento con uno de recesión y ahora vamos a tener 2 años de caída. O sea, que de alguna manera el pacto de la Moncloa, cuando se hace, en España había 27% de inflación. Sí, eran las inflaciones europeas de esas épocas, ¿no? O sea que de alguna manera sería un acuerdo económico y social, algo similar a lo que pudo haber sido, pero de otra forma, los planes de shock de los años 80 y 90. Yo creo que lo tiene que sustituir. No conozco las particularidades del acuerdo de la Moncloa, pero me parece que en la Argentina tenemos instituciones empresariales y sindicales fuertes como para poder llevar adelante un acuerdo de este tipo con el Estado, ¿no? ¿Y eso tiene que ser hecho al comienzo del gobierno, cuando el gobierno tiene toda la credibilidad? Yo creo que esto va a comenzar rápidamente. El presidente tiene la idea de institucionalizar un Consejo Económico Social que vaya más allá del mandato del próximo presidente para que podamos tener una visión de más largo plazo, pero yo creo que no sé cuánto tiempo tardará el Congreso en sancionar esa norma, pero los acuerdos debieran, si eso se demora, debieran empezar sin ese marco normativo. Entremos en el tema del cepo, Miguel. El control del mercado de cambio. El control del mercado de cambio. ¿Tiene que endurecerse? ¿Tiene que flexibilizarse? No, yo no creo que tenga que endurecerse. No creo que tenga que endurecerse. Tampoco creo que estemos en condiciones de disminuir esos controles, pero no creo que tenga que endurecerse. Me parece que hay un desequilibrio en el hecho de que si yo compro para inversión un departamento, pago impuesto al valor agregado y cuando lo vendo no cobro impuesto, no tengo un crédito al impuesto al valor agregado. Cuando yo compro dólares no tengo ese costo. Creo que ahí hay un desbalance que juega en contra de otro tipo de inversiones que no sea la compra de dólares, ¿no? ¿Y cómo se solucionaría eso? Y yo creo que hay que encontrarle una vía, pero no es reforzando los controles. ¿Y no dificulta la actividad exportadora y los controles de cambio? No, ahí lo que hay que prestarle atención es al tipo de cambio real. Yo creo que nadie está discutiendo estos niveles de tipo de cambio real. Entonces, en la medida que se mantengan en este orden, el exportador no mira. Yo creo que cuando se producen los atrasos cambiarios es cuando todo el mundo empieza a buscar una referencia. Entonces empiezan a buscar
una referencia en el histórico tipo de cambio real bilateral o multilateral o en las referencias del sistema financiero. Todos los mercados que no son el mercado único bajo el que opera el Banco Central son mercados muy pequeños. Esto que hablamos del contado con liquidación, el dólar MEP, todo, son mercados diminutos que pueden ser alterados con muy pocos recursos. Entonces yo creo que lo importante ahí es que el tipo de cambio sea competitivo. Yo creo que hoy es competitivo y que esa competitividad no se pierda. O sea que la existencia de estos mecanismos de control no implica necesariamente que haya retraso cambiario. No. Mirá, lo que ocurre es que cuando vos no exportás 82.000 millones de dólares y cuando vos no te podés endeudar para cubrir ese gap que te deja la falta de exportaciones, para equilibrar el mercado cambiario, liberándolo completamente, necesitas un nivel de salario real muy bajo y un nivel de consumo local muy bajo. Yo creo que ahí está el punto. Los argentinos me parece que no estamos dispuestos a tener esos niveles de salarios reales tan bajos, niveles de pobreza tan altos que equilibren el mercado cambiario sin restricciones. Miguel, déjame leerte textualmente. Si el déficit primario se financia con emisión, y a esta emisión habría que sumarle todos los pesos que se emitirán para comprar el superávit externo. Y si siguen los controles de cambio y hay una emisión en pesos que presione frente, aunque sea estos mercados minoritarios, como decías, el dólar blue, ¿puede ser que la solución sea salir de los controles de cambio en algún momento? Yo creo que me parece que los controles de cambio tienen que ver con el nivel de nuestras exportaciones. Cuando volvamos a exportar 90.000 millones de dólares, yo creo que posiblemente sean redundantes los controles de cambio. Me parece que siempre vamos a tener que evitar el ingreso de capitales especulativos de corto plazo. Pero finalmente la respuesta sería así: si hay un punto en el cual se exporta tanto, de que sea necesario emitir tanto para... Sí. Yo te agregaría también otra condición, esa es la principal. Pero me parece que es muy importante desarrollar el mercado de capitales local. El mercado de capitales tiene que ofrecerle a los argentinos instrumentos para que puedan ahorrar. En Estados Unidos, cualquier profesional de clase media tiene un asesor que le cobra algunos miles de dólares por año y le dice compra esta acción, compra aquella, y parte de su ingreso anual son los dividendos que le dan las empresas norteamericanas. Yo creo que tenemos que conseguir eso para que los argentinos abandonen el dólar como referencia de ahorro y ahorren en activos de nuestro mercado de capital. Hay que fortalecer el mercado de capitales también para evitar que el único mecanismo de ahorro sea el dólar. Miguel, ¿el tipo de cambio actual te parece que está en equilibrio? Yo creo que es un tipo de cambio que es competitivo. Creo que es un tipo de cambio. El tipo de cambio siempre juega contra el salario real en un país que exporta alimentos. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es qué tipo de cambio queremos y qué salario real queremos. Adolfo Canitrò, que yo creo que fue uno de los grandes economistas argentinos, escribió un artículo que se llamaba Política populista de redistribución de ingresos, donde hablaba del atraso del dólar en la época del gobierno militar como mecanismo de redistribución. Cuando hablamos de tipo de cambio, ¿qué salario queremos? Yo creo que estamos con un tipo de cambio competitivo. ¿Y tendría que irse actualizando en función de la inflación? Yo creo que el acuerdo social al que se va a llegar va a tener revisiones, y yo creo que en ese proceso de revisión tendremos que hablar también del tipo de cambio, ¿no? Eso nunca va a dejar de ser una facultad del Banco Central regular el tipo de cambio, pero como yo creo que vamos a tener inflación, como decíamos antes, en los próximos meses, vamos a tener que en ese contexto del acuerdo social también hablar del tipo de cambio. ¿Vos podrías comparar este tipo de cambio con tus propias experiencias de cuando ingresaste al Banco Central en el 2004 y cuando lo dejaste en el 2014?
¿Este tipo de cambio comparado con esos dos es competitivo, más, menos? Bueno, es que tenemos historia, ¿no? Este tipo de cambio no es el tipo de cambio que teníamos en el 2004, 2005, 2006. Pero yo no creo que nadie quiera volver a los niveles salariales de esa época. Yo creo que estamos en un nivel de tipo de cambio donde las empresas pueden exportar. También es cierto que la posibilidad de exportar no solo está ligada al tipo de cambio, ¿no? Antes hablábamos de Brasil. Nosotros podemos poner el tipo de cambio donde queramos. Brasil no nos va a comprar más porque no está creciendo en los niveles que debiera crecer Brasil. Hasta que ocurrió este desastre en la producción de cerdos en China, no podíamos exportar carne a China y ahora estamos exportando en cantidad carne a China. Yo creo que no hay que ser naif cuando uno mira el mercado internacional. Yo creo que ese fue otro error del gobierno anterior, ¿no? Fue naif en esto y la discusión es mano a mano. Digo, ¿cuánto tardamos en que acepten que ingresen los limones a Estados Unidos? Limones, ¿no? Llevó décadas. Europa todavía sigue diciendo que tenemos aftosa en la Argentina. Entonces, ahí hay que no solo trabajar, mantener un tipo de cambio competitivo, pero también saber que exportar no solo requiere salarios bajos, requiere una actividad diplomática intensa. Todos los países que negocian contra Estados Unidos, cuestiones políticas, negocian pedazos de ese mercado gigantesco, que es lo que está usando Trump también ahora como mecanismo de negociación. En este momento, como mecanismo de negociación. Una vez encontrado el equilibrio, ¿el tipo de cambio debería ser flotante o fijo para estas particularidades de la Argentina? No, el tipo de cambio yo no creo que tenga que ser fijo. Tiene que haber un mercado cambiario donde se fije el tipo de cambio. Y ahí hay fuerzas de demanda y de oferta que se juegan. O sea, por ejemplo, hay economistas que dicen que si se hubiera mantenido un tipo de cambio fijo a lo largo de 2019, la situación de diciembre de hoy sería como la de diciembre de 2001, y que no lo fue gracias a que hubo esta devaluación. No, sí, sin duda, sí. Sí, no, además los tipos de cambio fijo te llevan a lo de la convertibilidad, porque te enamorás del tipo de cambio fijo, porque empieza a deteriorarse el tipo de cambio real y entramos en la descripción de Canitrot de la política populista de redistribución de ingresos con la que él caracterizaba la política de Martínez de Oz, ¿no? Entonces yo creo que lo tiene que fijar el mercado y no tiene que ser un tipo de cambio fijo. Tampoco en un país que tiene una tradición inflacionaria como la Argentina, los shocks devaluatorios tienen efecto, porque inmediatamente hay mecanismos institucionales de precio, de aprendizaje, que retrasan el tipo de cambio, ¿no? O sea, que corrigen... Que corrige la devaluación. El jefe de gabinete, Cafiero, dijo que no va a haber desdoblamiento del mercado de divisas. ¿Vos en lo particular te parece que no es necesario, que no es en ninguna circunstancia conveniente? No, yo creo que a esto que hablamos antes le agregás otra referencia más de tipo de cambio y que eso no es bueno. No es bueno que sea desdoblado. No, de que agregues otra referencia cambiaria, porque después empieza la discusión de qué va a ese mercado. Yo creo que en estas condiciones que tenemos hoy no debiéramos desdoblar el mercado cambiario. ¿Poner un impuesto para el turismo, por ejemplo, podría ser una alternativa? Sí, si no se bueno, yo te decía que el que compra un departamento paga IVA, el que compra dólares no paga IVA. Me parece que el que va de turista a Calafate, a las cataratas o a Mendoza paga IVA, el que viaja al exterior no paga IVA y yo creo que eso genera un desequilibrio, un problema de competitividad artificial. Sí. El ministro Guzmán tiene un paper sobre la importancia de tipo cambios múltiples para el desarrollo industrial. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Que puede ser en determinada circunstancia útil? ¿Hablaste algo con Guzmán respecto al desdoblamiento? No, nunca me refirió que tuviera voluntad de
de desdoblar el mercado cambiario. No conozco el paper de Guzmán. Entramos en el tema, el capítulo del Fondo Monetario. Más allá de la reestructuración de la deuda privada, bonos, letras, el gobierno tiene que realizar pagos de la deuda por intereses a estos organismos. ¿Cómo imaginás que se van a lograr los dólares necesarios para financiar esos pagos? Bueno, yo creo que hay un primer punto. Me parece que también va a haber una negociación con el fondo. No solo tener la negociación con los bonistas y los tenedores de letras, sino que también tenés una negociación con el fondo que hay que llevar adelante, y es un acreedor muy importante de la Argentina. El fondo con la Argentina ha tenido una actitud especial, podríamos decir, ¿no? en estos últimos 2 años, en cuanto a la tolerancia de los cambios en la política macroeconómica, los mecanismos de regulación y los montos que le ha prestado a la Argentina. Yo creo que hay que ver si hay algún margen para que estos vencimientos, incluso de intereses que tenemos con el fondo, se puedan cubrir sin utilizar nuestro saldo comercial o nuestras reservas. No sé si es posible. No hay experiencia al respecto. Yo creo que vale la pena poner este elemento en la mesa de discusión. ¿Vos estarías dispuesto, así como tu época en el Banco Central, a pagar con reservas, llegado el caso? Siempre se paga con reservas. El asunto es cómo se compran esas reservas, ¿no? O cómo se compra el saldo comercial. O lo compras con pasivos monetarios o lo compras contra un título, ¿no? El punto es que, y eso ocurrió en aquel momento que se permitió el pago con reservas, estamos en la discusión con los holdouts, con los fondos buitres, y no teníamos acceso al crédito, y el acceso al crédito que teníamos era carísimo. La única alternativa. La única alternativa que había sin pagar tasas exorbitantes era recurrir a ese mecanismo, ¿no? Estamos en circunstancias parecidas. ¿Tuviste contactos con el fondo durante estos meses como lo tuvo Guzmán? No. Los que tuvieron contacto fueron Cecilia Todesca, Matías Culfas y Martín Guzmán. En el pasado el fondo negociaba con el presidente del Banco Central. ¿A quién le corresponde? No, es el ministro de Economía. El gobernador del fondo es el ministro. La relación es con el ministro de Economía, y la deuda la deuda del fondo es con el ministro de Economía, ¿no? Sería ahora vicegobernador del fondo. Entiendo. Vos planteabas la necesidad de producir una redistribución de los ingresos, atender en línea con lo que planteaba Alberto Fernández a los sectores más carenciados. ¿Cómo se va a financiar ese déficit que se va a generar? ¿Cómo van a ser estas mejoras en los ingresos y demás? Es algo que está trabajando el Ministerio de Trabajo junto con el Ministerio de Economía, y tiene, lo que se está buscando, como decíamos antes, es favorecer a la base de la pirámide. Y el financiamiento va a ser con los recursos tributarios de los que dispongan. También sé que, y en esto he tenido conversaciones, de que se está buscando de que el impacto fiscal de todas estas medidas sea el menor posible, de identificar perfectamente a quién tiene que beneficiar esas políticas públicas, y a otorgarle los recursos mínimos para sacarlos de la circunstancia en la que se encuentran, y están mirando del otro lado cuál es el efecto fiscal que tiene. Pero sí, ¿imaginas que va a haber inicialmente, más allá de que el objetivo sea un superávit fiscal a mediano plazo? No, yo creo que el año que viene haya superávit fiscal. Por eso digo, un mayor déficit sería lo que esperable. Sí, vamos a ver que la Argentina es un país que siempre sorprende. Yo espero que la negociación de la deuda
con los bonistas y los tenedores de letras sea rápida, y si es rápida vamos a ver cuánto tarda la Argentina en entrar a los mercados de deuda. ¿Qué es rápido, Miguel? Bueno, no sé. Rápido sería este año, no rápido sería el año que viene. ¿Este año te estás refiriendo a cuál? Perdón. Rápido sería 2020, yo creo que 2021 sería razonable. Pero si yo creo que lo que está diciendo es que la Argentina no quiere tomar ventaja de esta negociación, que lo que quiere es tener un flujo de deuda sustentable, ¿no? Y me parece que esto lo van a entender los acreedores. En un mundo de tasas negativas de interés, donde tenés Japón, Alemania, Suiza y Francia pagando tasas negativas, donde el bono alemán está pagando, a 30 años está pagando tasas negativas. O sea, vos le estás dando 100 euros al Estado alemán hoy para que dentro de 30 años te devuelva menos de 100 euros. Y con los niveles de liquidez extraordinarios que hay en el mundo, yo creo que la Argentina puede alcanzar una negociación que haga sustentable su deuda y que sea aceptada por los... O sea que el objetivo bonistas. Es que al mismo tiempo... Y si eso se hace rápido, yo creo que cuanto más rápido se logre, que no necesariamente va a ser así, vamos a ver. A mí me tocó reestructurar la deuda de la Ciudad de Buenos Aires cuando era secretario de Hacienda y tuve tres asambleas hasta llegar al acuerdo final, que fue amigable, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto tiempo lleva este proceso, pero yo creo que cuanto antes esto se logre, también va a permitir el acceso al mercado de capitales más rápido y va a ser necesario recurrir en menor nivel al Banco Central para poder atender el déficit. Respecto al presupuesto, el objetivo es rehacer el presupuesto una vez que se haya encarado la renegociación de la deuda, y los plazos no son durante todo el próximo año, sino el objetivo sería llegar a marzo, abril con nuevo presupuesto. Yo lo que creo es que ahí, bueno, el presidente, la decisión que tomó es de no tener en cuenta el presupuesto enviado por el gobierno anterior. Se va a trabajar con el presupuesto que tenemos reestructurado, y yo creo que en la medida que la negociación de la deuda se pueda hacer rápidamente, se va a poder enviar un presupuesto al Congreso con certezas. A ver, pero vos desdoblás, me parece, entonces el timing respecto de la renegociación con el fondo, de la renegociación de la deuda privada, que a lo mejor la renegociación con el fondo se resuelve antes de abril, mientras que la privada puede demorar todo el año. No, yo creo que no, la verdad que ahí hay que preguntarles al equipo económico. Sí, pero yo creo que esto va en paralelo. Yo creo que va en paralelo. Siempre el fondo ha funcionado como una especie de auditor externo para los acreedores de deuda, ¿no? Es decir, que van a hacer en conjunto las dos negociaciones. Yo creo que van a hacer, y se van a resolver probablemente en conjunto. Y la impresión que yo tengo es que el trabajo con el fondo se está haciendo bien. Ahí hay una llave muy importante, que es el gobierno de Estados Unidos, que es el principal, entre comillas, accionista del fondo. Y las conversaciones preliminares que se han tenido también han sido positivas, así que yo creo que ahí uno puede ser alentador. ¿Cómo se logra, Miguel, la repatriación de los dólares de los argentinos en el extranjero, esos montos que vos mencionabas, que haya más inversión de argentinos en el extranjero que de extranjeros en la Argentina? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es desarrollar el mercado de capitales local. Y lo segundo es evitar que el ahorro argentino siga expatriándose. Yo creo que ese sería el segundo paso importante. Y el tercero es que esos capitales vuelvan. Yo trabajé un esquema de fondos y de mutuos entre la Argentina y el exterior para permitir el desarrollo del mercado de capitales. Hay que ver si eso lo podemos llevar adelante, de tal manera que no hubiera que repatriar, sino que el dinero que estuviera en el exterior funcionara como garantía. Ese es el proyecto que vos le presentaste a Fernández, de dar créditos en pesos que se apliquen al financiamiento productivo desde un fideicomiso apalancado con dólares
argentinos del exterior. Así es. ¿Cómo sería? A ver, explicarlo un poco mejor y más profundamente para la audiencia. Sí, bueno, varias cosas. La desconfianza está en traer los dólares a la Argentina porque está el temor de poderlos sacar. De la seguridad jurídica. Convertir esos dólares en pesos también lleva al inversor del exterior, no solo al argentino, pero teniendo el dinero afuera se comporta como un inversor extranjero, lleva a que la tasa de interés tenga implícita la devaluación, no solo por la renta que va a recibir, sino también por el capital. Entonces, las tasas de interés en pesos son tasas de interés descomunales, ¿no? Entonces, de lo que se trataría es que se constituya un mutuo en el exterior, donde quedan depositados los dólares, y esos dólares funcionan como garantía de un préstamo en pesos en la Argentina. Lo que sí requiere acceso al mercado de cambio es el giro de las utilidades. Pero la amortización del capital se hace en pesos, en la medida que se paga la deuda localmente, se libera la garantía en el exterior. El punto también es que de esta manera vos no cargas a la tasa de interés con la posible pérdida del capital. Con la posible pérdida del capital. Tiene efecto monetario. Por eso hay que ser cuidadosos, decíamos ser cuidadosos con la expansión monetaria por el sector público, también hay que ser cuidadosos con estos casos de expansión monetaria, y está pensado para proyectos que sean intensivos en pesos, o la parte de los proyectos que sean en pesos, no impliquen importaciones. ¿Qué tipo de actividades, cuando vos decís intensivas en pesos, a cuáles te referís? No, bueno, construcción de rutas. Obra pública. Sí, obra pública en general. Incluso la inversión en hidrocarburos tiene un componente en pesos bastante importante. No es que el 100% de una perforación de un pozo es importaciones. Ahí tenés agua, arena, mano de obra y cantidad de equipamientos que se produce en la Argentina. Esa parte del proyecto podría financiarse con estos recursos y a empezar a alimentar al mercado de capitales local y en algún momento desconectar este mecanismo y que empiece a funcionar bajo reglas de mercado. ¿Y cómo creás ese mercado de capitales? Bueno, yo creo que esa es una de las cuestiones más complejas que tenemos, porque yo creo que teníamos una ley muy mala, era una ley de tiempos de onganía, las bolsas de comercio en vez de ser sociedades anónimas eran sociedades civiles como un club de fútbol. Eso con la reforma que se llevó adelante en el gobierno de Cristina Kirchner, que la lideró de alguna manera Alejandro Banoli, fue un muy buen cambio. Fue un muy buen cambio. Creo que también la integración de las bolsas es positivo me parece que las empresas tienen que empezar a pagar dividendos en efectivo, que no me escuchen los bancos que están bajo mi regulación, porque me van a venir a reclamar en este sentido, pero me parece que como en todo mercado de capital desarrollado, la gente lo que quiere no es que suba el precio de su acción, sino que recibir todos los años... Que pague dividendos. Claro, que es lo que ocurre en Estados Unidos. La gente sabe que las empresas líderes de Estados Unidos a fin de año o en algún momento del año le pagan su dividendo de efectivo, está dentro de su presupuesto familiar y demás historias, ¿no? Y creo que el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Valores es muy importante. El Banco Central tiene un mecanismo de protección del ahorrista muy fuerte. Y yo creo que la Comisión Nacional de Valores tiene que tener un mecanismo de protección de aquel ahorrista pequeño, mediano, que decide invertir en el mercado de capitales y no en los bancos, para protegerlo, ¿no? Que no haya abusos, que se controle la utilización de información, que las empresas que cotizan en bolsa tengan mecanismos de control y de desempeño como tienen en Estados Unidos. Perdón, Miguel, y si no entiendo mal, la causa originaria es que en realidad no distribuyen dividendos porque no los tienen, ¿no? No. Me parece que la causa
No, la causa originaria. No, yo creo que la causa originaria tiene que ver con muchas cuestiones. Primero que muchas de las empresas argentinas son empresas familiares que han resistido a abrirse al mercado de capitales. Algunas la han hecho con obligaciones negociables, con deuda, con relativo éxito. Yo creo que ahí tenemos un problema que no lo tienen en Estados Unidos. Creo que la inflación persistente ha sido un problema también. Creo que la falta de regulaciones por parte de la Comisión Nacional de Valores también ha sido un punto importante. Hay que proteger al ahorrista que va al mercado de capitales, evitar que lo hagan asumir riesgos que no está dispuesto a asumir, que sea perfectamente consciente de lo que está comprando o dónde está interviniendo. Y yo pondría al final de estas tres cuestiones que mencioné el tema de que también tienen que pagar dividendos, ¿no? Miguel, entramos en el tema bancos. Puede ser que parte de la negociación para que los bancos bajen la tasa de interés es reducir los encajes, modificar la política de encajes. Sí, estamos con encajes muy altos. Históricamente, bueno, no sé si muy altos, no estoy exagerando. Estamos con encajes altos. Estamos con encajes altos. Y esto yo creo que puede ser un instrumento para ayudar a la baja de tasa. Puede ser un instrumento para ayudar y para la expansión del crédito. Yo creo que esto también es un elemento que hay que hablarlo en la mesa de concertación. Yo creo que si en la mesa de concertación nosotros llegamos a un acuerdo que permita prever una baja importante de la inflación, eso puede ayudar a liberar encajes y bajar la tasa de interés. Durante el macrismo hubo banqueros como Martino, Cristofani, que se enrolaron mucho con la gestión anterior. ¿Pudo haber estimulado esto a que tomaran decisiones equivocadas en sus propias gestiones? No analicé la situación patrimonial o el efecto Macri sobre el HSBC o el Santander. Yo creo que en general, especialmente a partir del año 2018, a los bancos no les ha ido tan bien. Hay bancos que yo creo que a los que peor les fueron a los que confiaron en el programa económico anterior. Esto empezó temprano, porque Sturzenegger planteó una curva invertida de tasa de interés que nunca la pudo cumplir, así que el que hizo colocaciones de más largo plazo terminó perdiendo dinero, y luego en el último tramo encajes compulsivos para la compra de títulos públicos, aumento de los encajes no remunerados. Yo creo que los bancos, y después el nivel de recesión que ha pegado sobre el nivel de crédito muy fuerte, y si faltaba algo al final de todo esto fue los retiros de depósitos en dólares, que desfinanciaron un muy buen negocio que tenían los bancos, que era prestar a la exportación. Yo no sé, me parece que en general a los bancos en este último tramo del gobierno no les ha ido bien, especialmente a aquellos que le han prestado a la pequeña y mediana empresa, que jugaron a prestar para hacer préstamos hipotecarios y o sea, en síntesis, yo creo que es así, me parece. Mirá, ya en julio del 2018, cuando todavía no teníamos perspectiva electoral, la capitalización bancaria de las empresas argentinas había caído muchísimo. Había 2 o 3 que zafaban porque eran prestadoras de algún segmento de los mercados regulados, pero todas las demás habían perdido mucha plata en capitalización bursátil. Así que, tomando como referencia diciembre del 2015, así que esta idea que se tenía de que las empresas iban a multiplicar su patrimonio por la gestión de Macri, se vio desmentida en el 2018, que ya fue un año muy malo, ¿no? Casi 120% de devaluación, casi 40% de inflación, cuando no había ninguna perspectiva electoral que condicionara al gobierno, porque ahora todas las cuentas se sacan a partir del 12 de agosto,
pero ya la economía venía muy mal, ya se habían destruido 200.000 puestos de trabajo en el sector privado. Entonces, sí, yo creo que los que confiaron, por lo menos en este último tramo, le fue mal, ¿no? ¿Sobran bancos en la Argentina? ¿Esperás que haya concentración en ese sentido? No, no creo que sobren bancos en la Argentina, no creo que sobren bancos en la Argentina. Los bancos tienen un desafío muy importante, que es esta transformación que está llegando de la mano de la fintech. Claro. Sí, de la fintech y de todos los instrumentos electrónicos, ¿no? Hoy tenemos nuestro banco en nuestro celular, ¿no? Y esto se va a potenciar cada vez más. Creo que dentro de poco vamos a tener nuestra tarjeta de crédito en el celular también. Entonces, todo eso es un cambio muy fuerte, que también te cambia la estructura de empleo en los bancos, ¿no? Porque yo creo que se va a disminuir el empleo de atención al público por el back office, porque todos estos desarrollos electrónicos necesitan un back office muy importante y una dinámica tecnológica que no termina, ¿no? Digamos, los nuevos instrumentos son desafíos permanentes. Miguel, y para la fintech, ¿se va a buscar un sistema de regulación que las ponga en iguales condiciones que los bancos? El punto con la fintech, a ver, los únicos que pueden hacer intermediación financiera en la Argentina son los que están autorizados por el Banco Central. La intermediación financiera está prohibida en la Argentina, salvo por aquellos que tienen autorización del Banco Central, y eso hay que cumplirlo. Entonces, si alguien quiere realizar un sistema de crédito con su capital propio o conseguir capital en la bolsa y prestar, puede hacerlo, pero no puede hacerlo a través de depósitos electrónicos o tradicionales. Entonces ahí vamos a ser cuidadosos. Y ahí la información tiene que ser clara cuando uno tiene una cuenta electrónica a cuando está haciendo la inversión en un fondo de inversión. La gente tiene que tener perfectamente claro qué es lo que está sucediendo, y el dinero en un caso y en el otro va a lugares distintos. Las cuentas electrónicas tienen que estar, el dinero de las cuentas electrónicas tiene que estar depositado en un banco, en la cuenta corriente de un banco, y no puede hacer otra cosa que estar allí. Y si uno le ofrece alguna operación de money market a través de estos sistemas electrónicos, yo me río porque el money market hace 20 años, 10 años era cosa sofisticada y hoy está cargado en un celular. Eso tiene que hacerse a través de regulaciones de la Comisión Nacional de Valores y en fondos regulados por la Comisión Nacional de Valores. Después, todo lo que ayude a disminuir el uso del efectivo, a facilitar el sistema de compras, a que una persona en Mendoza pueda venderle algo en Buenos Aires y demás, bienvenido sea. Y también, bueno, hay cuestiones impositivas, digo, los bancos tienen que pagar impuestos, las personas tienen que pagar cuando tienen una cuenta corriente en un banco, las empresas, débitos y créditos bancarios. Esas regulaciones hay que respetarlas para no generar un precipicio fiscal o regulatorio. Entramos en la parte final, más política. Conocés a Alberto Fernández de los años 90. ¿Cómo fue cambiando su pensamiento económico? ¿Cómo podrías definir su pensamiento económico? Fines de los 90, ¿no? Bueno, él era legislador de la ciudad y yo era secretario de Hacienda de la ciudad. O sea, hace 20 años. Sí. No, yo creo que él es un hombre con convicciones, las convicciones que tenemos todos los que nos identificamos con los movimientos populares de la Argentina, con el peronismo. Bueno, yo tengo una tradición radical, pese a haber trabajado desde el año 2004 con gobiernos peronistas. De todos estoy muy orgulloso, el de Kirchner, el de Cristina Kirchner y el de Rosana Bertone, con la cual trabajé en los últimos años como presidente del Banco de Tierra del Fuego. Yo creo que Alberto tiene esas convicciones, cree que el Estado no es neutro, que tiene que tener una mirada hacia los sectores más débiles de la sociedad, y yo creo que le está agregando al peronismo un componente que yo creo que hacia la modernización, y uno lo ve dentro del propio peronismo también, incluso en los sindicatos, de preocupación
por la participación, por la tolerancia, por los derechos humanos, por el respeto a la justicia, que creo que es muy valioso, ¿no? A ver, vos mencionaste tu origen radical. Dado de que el gobierno saliente tenía dentro de su alianza al radicalismo. Y algunos sectores del peronismo también. Y algunos sectores del peronismo también. ¿Crees que en este nuevo contexto político existen posibilidades de transversalidad como las hubo a comienzos de la década anterior y que parte del radicalismo que pudo haber acompañado al gobierno anterior se acerque al gobierno actual? No, es que de hecho hay varios radicales que nos hemos mantenido dentro del espectro de lo que ha sido el kirchnerismo y el peronismo, ¿no? Leopoldo Moró, Santoro. Dentro del kirchnerismo también hay sectores del radicalismo que nos parece que ha sido la mejor opción. Y vuelvo con la pregunta, ¿qué imaginas que parte del radicalismo que actualmente estaba en el gobierno saliente pueda llegar a producirse una alianza, correrse de...? Mira, a mí hay algo que me llamó mucho la atención, siempre, y es que Macri no tiene una sola foto con Raúl Alfonsín. Mira que Alfonsín se ha sacado fotos con todo el mundo. Yo no he conseguido, por lo menos por medios electrónicos, una foto y no la han exhibido ni en la campaña ni en nada. Y Macri no ha mencionado a Raúl Alfonsín en los 4 años que fue presidente. Yo no recuerdo un discurso donde haya sido mencionado Raúl Alfonsín. Y el kirchnerismo yo creo que le hizo un reconocimiento a la recuperación democrática por la lucha por los derechos humanos de Raúl Alfonsín, y Alberto Fernández continúa con esto, ¿no? Él rescata el concepto de ética de la solidaridad de Alfonsín, lo menciona en sus discursos. Yo creo que ahí este sector político está tendiendo una mano. Vamos a ver si es bien recibido o no. Yo creo que escuchar el discurso de Alberto Fernández, si lo pudiéramos hacer escuchar a ciegas a un radical, el último discurso el discurso de Asunción y el último discurso ante la Asamblea Legislativa de Macri, yo creo que sin duda ascribe al discurso de Alberto Fernández. Y siendo un radical que está en este gobierno, ¿crees que la estrategia para la aprobación de las leyes que sean necesarias es tratar de acercar a los radicales que hoy o que estuvieron hasta ahora con Macri a este nuevo gobierno? Yo creo que hay que buscar consensos, ¿no? Y ofrecer consensos. Y yo creo que el radicalismo puede aceptar, digamos, los principios básicos de la propuesta de Alberto Fernández. Esta reivindicación que él hace de la justicia, de desligarla de la política y demás, yo creo que es lo que el radicalismo viene planteando también, ¿no? Miguel, en tu contexto familiar, tu esposa, tus hijos son radicales, son peronistas. ¿Cómo se conforma tu familia en términos políticos? No les gusta a mi familia que hable. A mis hijas no les gusta que hable de ellas. Tienen sus convicciones políticas que están enmarcadas en el progresismo, en los movimientos, como decía antes, nacionales, populares, pero no les gusta que, ¿Y tus padres, que hable de... ¿Vos venías de un hogar radical? Sí, claro. Sí. Vos decís, yo soy radical, sí, porque para mí los gobiernos de Irigoyen, de Ilia y demás, el gobierno de Alfonsín son gobiernos rescatables, pero indudablemente yo hoy me identifico con esta corriente política que acaba de ganar las elecciones y a la que acompaño desde el año 2004. Hacemos un corte y seguimos con más preguntas. Cuando eres la esposa, la oficial, la number one, tienes todo, mandas, todos te respetan.
Pero también están las peladitas que quieren quedarse con el puesto, con el dinero y con el marido. Porque ¿cuándo han visto ustedes a un traqueto fiel? ¿Ah? ¿Nunca? 6 mujeres, 6 historias, una realidad. ¿Que quién soy yo? ¿Que por qué hice lo que hice? A estas alturas, no sé si lo hice por amor o por los lujos y el dinero. Pero es que vivir como una reina, a cualquiera le gusta. Esta es mi historia y de las que quisieran estar en mi lugar. Las muñecas de la mafia. Estreno hoy, al término de la niña, por NetTV. Mercado Libre. Stella Artois es la mejor cerveza lager del mundo, gracias a que la hacemos con su levadura original, que traemos especialmente de Leuven, Bélgica, su lugar de origen. Porque una levadura con un aroma y sabor tan especial es ideal para hacer una pizza. Presentamos la primera pizza del mundo hecha con levadura de Stella Artois. Pizza Artois. Donato, ¿esto se toma o se come? Las dos. ¿Qué te apetito? Entérate más en nuestras redes. Fue el narco más temido y puso de rodillas a todo un país. Pues no sé si vos te acordás de Hernán Valencia, que pues, es amigo mío desde que estábamos chiquitos, estuvimos en el colegio y todo. Claro que sí, el Loco Valencia. ¿Y qué pasó con el Loco Valencia? Pues que parece que lo secuestraron. ¿Cómo así, Mauricio? Marcia, te dije que estoy bien. Este es un lío de plata nada más. ¿Pero vos dónde estás, Hernán? No tengo la menor idea, creo que en Cali. Pero escúchame, déjame hablar, sí. Antioquia. Está en Antioquia, ¿cuál Cali? Pablo, tiene una semana para que me entregue a uno de sus hombres. ¿Entiende? Ahora sí tenemos problemas. ¿Perdón? De arriba me están pidiendo resultados, Pablo. Se está poniendo la cosa difícil. ¿A usted me los da o voy a tener que salir a buscarlos? Escobar, el patrón del mal. De lunes a viernes a las 22 horas por NetTV. Llegó la promo ¡Wow! De Universal Assistance. Aprovechá 50% de descuento en tu asistencia al viajero y pagá en pesos hasta en 3 cuotas sin interés. ¡Wow! Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo. Lanzamos el nuevo porrón Budweiser retornable, pero puedes llamarla Budweiser. Welcome. La sustentabilidad. Budweiser. We brew birra. Mercado Libre. Open 25, el mejor lugar para satisfacer tus dulces tentaciones, ahora te llega por Rappi. Open 25, siempre cerca tuyo. ¿Qué te tienta hoy? Yo elijo mi pelo indomable. Yo natural, largo y con canas. Yo el color que quiero. Cada pelo es diferente y un solo tipo de cuidado no es suficiente. DAP tiene distintos niveles de cuidado para cualquier tipo de daño. Después de la práctica, elegí disfrutar más de todos los momentos que te gustan. Elegí Sidra 1888, porque su sabor único, natural y refrescante va con vos y con todo lo que te gusta. Sidra 1888, elegí siempre lo que te gusta. Estimada azafata, hágame un favor. Ponga el avión en modo avión y diríjase a la costanera un poquitito más rápido que velocidad crucero, porque le espera un rico chori y su merecido premio. Sin más y con cariño, Quilmes Red Lager. Stella Artois es la mejor cerveza lager del mundo, porque la hacemos con levadura que traemos especialmente de Bélgica. Es ideal para hacer una pizza. Pizza Artois. Mercado Libre.
cuando eres la esposa, la oficial, la number one, tienes todo, mandas, todos te respetan. Pero también están las peladitas que quieren quedarse con el puesto, con el dinero y con el marido. Porque cuando han visto ustedes a un traqueto fiel, ¿ah? Nunca. 6 mujeres, 6 historias, una realidad. ¿Que quién soy yo? ¿Que por qué hice lo que hice? A estas alturas, no sé si lo hice por amor o por los lujos y el dinero. Pero es que vivir como una reina, a cualquiera le gusta. Esta es mi historia y de las que quisieran estar en mi lugar. Las muñecas de la mafia. Estreno hoy, al término de la niña, por NetTV. Vos, como vicepresidente del Banco Central del 2004, sobreviviste a 4 presidentes. Sí. Que dejaron su cargo en el mismo periodo. Sí. ¿A qué atribuís tu permanencia? Sí, yo soy el miembro del directorio del Banco Central que más tiempo estuvo en el cargo. Me supera por... Yo fui representante del ministro Labaña en el Banco Central también. Así que ahí lo supero a Marco Saúl, que es el otro que tiene un récord parecido al mío. ¿A qué lo atribuyo? Bueno, yo creo que a la confianza de los presidentes que me nombraron en ese cargo, que fue primero Néstor Kirchner y después Cristina Kirchner y ahora Alberto Fernández. Espero batir un nuevo récord como presidente del Banco Central y poder terminar el mandato de 6 años, que también es algo inhabitual. Yo creo que ahí hay una cuestión, yo soy una persona de bajo perfil, es raro tener este reportaje, entonces no entro en ese espacio de discusión y me vuelco a la gestión y a la tarea profesional, pese a que tengo obviamente, como lo decíamos, convicciones políticas. Yo creo que eso ayudó mucho a todos los presidentes con los cuales yo gestioné en el Banco Central a tener una relación al menos aceptable conmigo y no de conflicto. ¿Hay algunas versiones que tuviste en su momento cierto distanciamiento cuando Martín Redrado presidía el banco? No tuve un distanciamiento. Él decidió desobedecer una norma legítima que había emitido el Poder Ejecutivo Nacional, y yo de ninguna manera voy a desobedecer una norma legítima del Estado. Me parece que eso es un punto básico. Es como si en Estados Unidos a alguien se le ocurría desobedecer una instrucción administrativa del presidente o una ley. Esas cosas no pueden suceder. Mencionabas recién tu bajo perfil y que este es un hecho inusual. ¿Tiene que ver con tu nuevo rol de presidente y que a partir de ahora vas a tener que estar expuesto a una visibilidad mucho mayor? Sí, voy a tratar de darle el mayor contenido institucional posible, porque es cierto que el presidente del Banco Central tiene que opinar, tiene que exponerse a conferencias de prensa. Voy a tratar de hacerlo dentro del mayor marco institucional posible. ¿Hay algo que no te haya preguntado y quieras agregar un mensaje a nuestra audiencia y como es todo replicado hoy en día a la Argentina en general? No, digamos, el Banco Central, como decía antes, tiene la obligación de preocuparse por la estabilidad de precios, por el nivel de empleo, por la estabilidad financiera y por el desarrollo con equidad. Tenemos que encontrar un equilibrio para poder cumplir con esas funciones. Es un momento socialmente crítico para la Argentina.